Dicho eso, vamos a trabajar, o vamos a empezar a trabajar desde donde nos quedamos la última vez, que fue hablar acerca de los factores que afectan la solubilidad de una solución, ¿ya? Habíamos, en primer lugar, separado las soluciones en tres grandes áreas, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles eran ellos? No, tres grandes grupos. Uno de ellos eran aquellas soluciones que se encuentran las insaturadas, las que se encuentran saturadas y las que se encuentran sobresaturadas, ¿cierto? Si tú hablas de una solución saturada es porque se encuentra justo en el límite de la curva de saturación. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de que esta es una curva de solubilidad, tú vas a encontrar que casi siempre, y eso tengan bastante cuidado, chicos, ¿ya? En admisión muchas veces nos emocionamos, llegamos con un nivel que somos lo máximo, pero hay cositas que a veces Uni te las cambia y tú tienes que prestar atención, sobre todo si tú ya estás hecho un monstruo en los ejercicios, tienes que prestar atención en aquellas cosas en las que Uni te puede cambiar la película. Por ejemplo, en el caso de la solubilidad, típicamente debería darse de que debe mostrarse en forma de gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente, ¿ya? En este caso de agua, ¿no? Pero podría darse el caso que sea por cada 100 gramos de solución. Entonces, en ese caso también debes tener bastante cuidado. Entonces, no está de más revisar el eje para que veas en qué unidades se encuentra la solubilidad. Bueno, el tema es de que esto viene a ser la curva de solubilidad. Si estás por encima de la curva, la solución está sobresaturada. Si estás por debajo de la curva, la solución se encuentra insaturada. Y si estás justo en la curva, la solución se encuentra saturada, ¿correcto? Dijimos que el término diluido, concentrado, eran términos relativos que dependían incluso de cuán cerca o cuán lejos te encontrabas tú de la curva de solubilidad. Y si nosotros analizamos estas curvas de solubilidad, ¿qué me están diciendo? Me está diciendo de que a medida que se incrementa la temperatura, también se incrementa la solubilidad. Por lo tanto, muchachos, y necesito que me respondan porque sé que ustedes han repasado la guía de la semana pasada. Si nosotros vemos que al incrementar la temperatura se incrementa la solubilidad, estamos frente a un proceso de disolución ¿de qué tipo? ¿Endotérmico o exotérmico? Te recontracreo. Endotérmico. Endotérmico, excelente. O sea, si nosotros vemos de que tenemos un incremento de la solubilidad con respecto a la temperatura, entonces estamos frente a un proceso de disolución endotérmico. Y esto ustedes lo podrían ver como si fuera un equilibrio, ¿no? Porque nosotros dijimos algo parecido a esto. Si yo tengo, por ejemplo, mi soluto, ¿ya? Mi soluto más el solvente, esto no es una reacción química, sino es una forma de cómo expresarlo, ¿no? El soluto y el solvente, le voy a poner una doble flecha para que me represente el equilibrio, me va a generar una solución. Si yo tengo el calor del lado de los reactivos, significa que el proceso es un proceso endotérmico, o sea, absorbe calor. Y si yo tengo el calor del lado de los productos, entonces estoy frente a un proceso exotérmico. Ahora, esto es algo que se utiliza mucho también, y no me está permitiendo entrar. Esto es algo que se utiliza mucho también. A ver, veamos quiénes están por acá. Qué pena. Este es el problema del puntero. A ver, tiki. Ya. A ver, veamos, ojalá que se pueda ver. Por favor, intenten ingresar a tiempo para que no se pierdan en absoluto nada de la clase, ¿ya? También hay un tema con el puntero que está molestando. Bueno, lo que les decía, ¿ya? Si nosotros tenemos que el calor acompaña a este lado, ¿ya? Del proceso, el proceso termina siendo un proceso endotérmico. Pero si el calor acompaña al otro lado del proceso, significa que el proceso es exotérmico. O sea, acá es como que si el soluto y el solvente necesitaran la adición de calor para que pueda darse el proceso de disolución, ¿de acuerdo? Lo contrario es cuando tú, por ejemplo, tienes el soluto, ¿ya? Más el solvente, y esto de acá te va a generar una solución, pero se libera calor, ¿ya? Si estoy frente a este proceso, entonces estoy frente a un proceso de disolución exotérmico, un proceso en el que se libera calor. Entonces, para que tú veas cuán favorable
más o menos favorable viene a ser un proceso, yo te recomendaría lo que haces es tu equilibrio, ¿no? Pones aquí una balancita y pones esto, chi, así, ¿ya? Por acá, y de este lado vas a decir, aquí tengo al soluto y tengo al solvente, y de este lado tengo a la solución, ¿ya? Siempre haces eso. En equilibrio químico también se utiliza mucho esto de la balancita. Entonces te preguntas, el calor está de este lado. ¿Qué pasaría si yo agrego calor? El calor se va a agregar al lado del soluto y el solvente. ¿Qué pasa con la balanza? ¿Se va hacia la izquierda o se va hacia la derecha? ¿Qué pasa con la balanza? ¿Hacia dónde se inclina? Vamos rapidito, chicos, para poder... Izquierda. ¿Hacia dónde se inclina? ¿Hacia la? Izquierda. Hacia la izquierda. O sea, simplemente alucínate tú, ¿ya? Que tú tienes de este lado al soluto y solvente y de este lado a la solución. Entonces, si tú agregas calor, el calor se está agregando del lado del soluto y del solvente. Entonces, tu balanza pierde el equilibrio y se inclina hacia la izquierda. Entonces, para restablecer el equilibrio, ¿hacia dónde debería irse? Ayúdame. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia la izquierda o derecha? Hacia la derecha para Hacia la mantener el derecha. equilibrio. Entonces, si se va hacia la derecha, significa que el incremento de calor o el incremento de la temperatura provoca que el sistema se desplace hacia la derecha. O sea, estos sistemas o estos procesos de disolución son favorables a altas temperaturas. Si tú incrementas la temperatura, incrementas el calor y el proceso se va hacia la derecha. Lo contrario ocurre aquí, ¿no? Si es que tú, por ejemplo, tienes un proceso de disolución exotérmico, significa que el calor está acompañando a la solución. Entonces, si yo agrego calor, el calor se va a agregar de este lado. ¿Hacia dónde se inclina la balanza en este caso? ¿A dónde se inclina la balanza? La ¿Izquierda o derecha. derecha? Derecha. Derecha. Si se inclina a la derecha, se perdió el equilibrio. Para restablecer el equilibrio, ¿hacia dónde debe desplazarse? Habla. Izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, si se va hacia la izquierda, significa que estos procesos no son favorables a altas temperaturas. Estos procesos son favorables a bajas temperaturas. Así es como de una manera práctica tú puedes saber si un proceso de disolución endotérmico o exotérmico es favorable con mayor o menor temperatura. Y esto es clásico de las preguntas teóricas en soluciones, chicos. Así que estudienlo, repásenlo. ¿Ya? Si no lo has entendido, vuelve a ver el video al final de la clase para que puedas entender. Ahora, otro punto por demás importante son las características del soluto y el solvente. El soluto y el solvente influyen en la solubilidad. Lo similar disuelve lo similar. Muchas veces a nosotros nos dicen, a nosotros, a los alumnos, le dicen en la academia, ¿no? Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. No necesariamente, ¿ya? Para ser un poco más específico, tú que eres un alumno unidemia, tendrías que decir sustancias con fuerzas intermoleculares similares se pueden disolver mutuamente. Y esto por lo general se va a dar cuando lo polar disuelve a lo polar y lo apolar a lo apolar. Profe, entonces no siempre se va a cumplir, no necesariamente. Porque yo, por ejemplo, puedo tener sustancias que tienen puente de hidrógeno y con otra sustancia que tiene puente de hidrógeno y no necesariamente significa que siempre va a haber una disolución. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo hablo, miren, estoy hablando ya a un nivel alumno unidemia, alumno casi cachimbo, alumno ya que está a punto de ingresar, ¿ya? Mira, acá, si tú hablas del metanol en agua, ¿ya? El metanol es este patita de acá, mira, CH3OH, ¿ya? ¿Qué fuerza intermolecular es la predominante en el metanol? Ayúdame. ¿Qué fuerza intermolecular sería la predominante en el metanol? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Muy bien, sin miedo, chicos. Hablen, equivóquense si tienen que equivocarse. Puente de hidrógeno, perfecto. Entonces, para el metanol, la fuerza predominante es el puente de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, yo debo esperar que el metanol se disuelva en agua. Chévere, profe. Entonces, tú, que eres un monstruo, haciendo que todo se generalice, dice, como tiene OH, se disuelve en agua. OH, a todo se disuelve en agua. No, falso. Tú fíjate que la solubilidad en agua va disminuyendo conforme se va incrementando el tamaño de la cadena carbonada. ¿Por qué? Porque a pesar de que este señor, el hexanol, también puede generar puente de hidrógeno, es predominante la fuerza de la cadena carbonada, o sea, la fuerza de dispersión del hondo,
frente a la fuerza del puente de hidrógeno. Por eso este señor tiene muy poquísima solubilidad en agua y más bien se vuelve soluble en hexano. ¿Y qué es el hexano? No es otra cosa que un hidrocarburo. Y los hidrocarburos típicamente, ¿qué tipo de sustancias son? ¿Polares o apolares? Luce, ¿qué tipo de sustancias son? Apolares. Apolares. Apolares, excelente. Entonces yo debería esperar, ¿ya?, que este señor no se disuelva en hexano. ¿Por qué? Porque digo puente de hidrógeno, no, mucho cuidado. Y no digas que Sarachaga me ha dicho, jamás. ¿Ah? Tú lo que tienes que analizar es las características de las fuerzas intermoleculares. Típicamente las fuerzas del puente de hidrógeno operan cuando tú tienes grupos OH en la molécula, ¿ya?, o grupos en donde hay flúor, oxígeno y nitrógeno, pero la molécula es pequeña. Cuando la molécula es grande, ya empiezan a actuar las fuerzas de dispersión de London y se puede hacer incluso mucho más intensas estas fuerzas con respecto a la fuerza del puente de hidrógeno. Por esa razón, tú te das cuenta aquí que, por ejemplo, el metanol, el etanol y el propanol son infinitamente solubles en agua, porque en ellos predomina ¿qué tipo de enlace? Ayúdame. ¿Qué tipo de enlace predomina entre el agua y ellos? Apolar. ¿Qué tipo de enlace intermolecular predomina? Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. ¿No sería En fuerza? cambio, acá, a medida que aumenta el tamaño de la cadena, también se hace más intensa la fuerza de dispersión. Por esa razón, estos señores ya no le dan bola al puente de hidrógeno y más bien lo predominante son las fuerzas de dispersión de London. Entonces, lo que debe cumplirse es que lo similar disuelve a lo similar. No ponte en el caso de que lo polar a lo polar y lo apolar a lo polar. No, eso no siempre se va a cumplir. Lo similar disuelve a lo similar. O sea, para que pueda ocurrir esto, tienen que haber fuerzas intermoleculares similares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el primer criterio para la solubilidad, que haya una naturaleza inherente entre soluto y solvente. ¿Queda claro? Espero que sí. ¿Ya? Lo siguiente, el otro factor que afecta a la solubilidad es la presión, ¿ya? Y esta presión está gobernada por la ley de Henry, ¿ya? Y ten mucho cuidado porque la presión es un factor influyente en gases, pero no en sólidos y en líquidos. Profe, pero acá yo veo un líquido, sí, pero si queremos ser estrictos, va a ser la solubilidad de gases en sólidos y en líquidos. O sea, la presión es un factor predominante en cuán fácilmente se puede disolver un gas en un sólido o en un líquido. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos el ejemplo de recoger gases sobre agua, cierto? ¿Sí? ¿Veías eso, no? Gases sobre agua. ¿Y puedes mencionarme algún ejemplo que tú recuerdes de qué gas recogíamos sobre agua? El que se te venga a la mente. Te doy 3 segundos. 1, 2. ¿El aerosol? ¿Sí? ¿Qué gas? Mencióname el nombre de un gas el que se te ocurra. Que recojo sobre agua. ¿Te acuerdas que recogíamos gases sobre agua, no? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Te doy 3 opciones. Oxígeno recogido sobre agua, hidrógeno recogido sobre agua y amoníaco recogido sobre agua. ¿Cuál no me recomienda recoger sobre agua? ¿El amoníaco? ¿Por qué? Porque el amoníaco con el agua forman puentes de hidrógeno. Y como Sí. forman puentes de hidrógeno, yo no voy a poder recoger el amoníaco sobre el agua porque el amoníaco se disuelve. Si mi intención es obtener el gas recogido y que no se disuelve en agua, puedo utilizar el oxígeno y puedo utilizar el hidrógeno, porque el oxígeno y el hidrógeno están formados por moléculas apolares que no se van a disolver en el agua. Por lo tanto, la disolución del amoníaco en agua hace imposible de que yo utilice al agua como un medio para recoger amoníaco. Pero a medida que yo incremento la presión, ya sea en un gas polar o en un gas apolar, el que sea, a medida que yo incremento la presión sobre la superficie del líquido, entonces voy a provocar una mayor solubilidad. Profe, ¿y por qué? Cuente, ¿por qué pasa eso? Bien fácil, mira, teoría cinético-molecular. ¿Qué pasa con estas moléculas por encima de la superficie del agua? ¿Qué están haciendo esas moléculas? ¿Están quietas? Están moviéndose. Están moviéndose. ¿De manera ordenada o desordenada? Ordenada. Desordenada, no, desordenada. Desordenada. Sí, sí. Desordenada. Desordenada. Entonces,
Se mueven de una manera desordenada. Y si al moverse de una manera desordenada, probabilísticamente en algún momento van a chocar contra la superficie del líquido y quedan atrapadas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si es que yo incremento la presión? Al incrementar la presión, reduzco el volumen y le doy menos espacio para que las moléculas empiecen a moverse. Por lo tanto, habrá una mayor probabilidad de colisión de las moléculas contra la superficie del líquido y quedan atrapadas. Y si incremento todavía mucho más la presión, ese proceso se va a incrementar. Por lo tanto, a medida que tú incrementas la presión sobre la superficie del líquido, le das menos espacio al sistema gaseoso y al haber mayor colisiones del gas contra la superficie del líquido, también hay una mayor solubilidad. Por esa razón, a mayor presión, mayor solubilidad de un gas en un líquido o de un gas en un sólido. Y esto está gobernado por la ley de Henry, ¿de acuerdo? Te pueden mencionar, ya te pueden mencionar en una academia preuniversitaria, oye, la ley de Raoult, ya, la ley de Raoult, también créele, ya, la ley de Raoult es para un sistema ideal, pero yo te diría, no te distraigas con eso porque la ley de Raoult es algo muy idealizado, ya es algo muy idealizado y que lo vas a ver en un curso dentro de la universidad llamado fisicoquímica. A ti lo que te interesa saber para la ley de Henry, porque es lo que toma en cuenta UNI, ¿ya? Es que la solubilidad, mira acá, ¿estás viendo? ¿Estás viendo acá? ¿Estás viendo, sí? La solubilidad de un gas es directamente proporcional a la presión del gas sobre la superficie del líquido. Y esa proporcionalidad se expresa con esta constante que se conoce como la constante de la ley de Henry, que como su nombre lo dice, es una constante, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea la presión, mayor será la solubilidad. Cuanto menor sea la presión, menor será la solubilidad de un gas sobre la superficie de un líquido, ¿de acuerdo? O la solubilidad de un gas en un líquido, ¿ya? Entonces, siendo así, cuando uno hace buceo, debe tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué razón debes tener cuidado cuando tú haces buceo? Porque si tú haces buceo a profundidad, ¿ya? Cuando tú respiras, ingresa a tu cuerpo oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno es asimilado por la sangre, el oxígeno es asimilado por la sangre, pero el nitrógeno no, a la presión atmosférica normal. Pero conforme se va incrementando la presión, el nitrógeno se hace más soluble en la sangre. Y el nitrógeno tiene un efecto narcótico sobre el ser humano. O sea, en otras palabras, si tú decidiste llenar tu balón de aire y hacer buceo con nitrógeno, te vas a sumerger, el nitrógeno se va a empezar a disolver en la sangre y tú vas a estar así recontra locazo debajo de la superficie del mar. Así recontra drogadazo. Vas a estar nadando, pero vas a estar volando al mismo tiempo, va a ser recontra loco, porque el nitrógeno tiene un efecto narcótico sobre el ser humano. Por esa razón, cuando se hace buceo de profundidad, ya no se utiliza nitrógeno en el tanque de aire, sino se utiliza un gas inerte, como por ejemplo el argón o el helio, porque ellos, además de ser no nocivos para el ser humano, no se disuelven en el agua. Y lo contrario ocurre si es que tú decides salir rápido a la superficie. Si tú decides salir rápido a la superficie, ¿qué va a ocurrir? Un cambio de presión tremendo. Y ese cambio de presión tremendo puede provocar burbujas en la sangre, y al provocar burbujas en la sangre, esa burbuja puede llegar al cerebro, embolia cerebral. Y para poder recuperarte de esto, cámaras hiperbáricas durante muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta el otro efecto de la presión. La presión afecta la solubilidad de sólidos en líquidos o de líquidos en líquidos, ¿sí o no? La presión afecta la solubilidad de sólidos en líquidos y líquidos en líquidos, ¿sí o no? Oye, habla. No, solo de los gases. Solo de los gases en Los gases. líquidos o de los gases en sólidos. Entonces, ya hemos visto dos efectos que alteran la solubilidad de una sustancia. El tercer efecto que cambia la solubilidad, y tal vez el más importante que considera UNI, es el efecto de la temperatura. Y te voy a hacer la pregunta, ¿eh? Te voy a hacer la pregunta. Alguien levante la mano, por favor, y mólese por su equipo, y mólese por sus amigos. ¿Ya? Levanta la mano porque igual si pregunto a alguien y no me responde, lo saco del salón. Tienes acá, mira, curva de solubilidad. Solubilidad
contra la temperatura. Estas curvas, ¿qué pendiente tienen? ¿Qué pendiente tienen estas curvas? Las que ves acá. ¿Pendiente positiva o pendiente negativa? Positiva. Positiva, ¿no? Si tienen pendiente positiva, significa que el incremento de la temperatura incrementa la solubilidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué proceso de disolución ocurre para esas sustancias? ¿Un proceso de disolución endotérmico o exotérmico? Responde. Endotérmico. Endotérmico. ¿Para todos los casos? No, el C2SO4. En sulfato de serio no pasa eso, ¿no? Ajá. Es más bien, a medida que tú incrementas la temperatura, disminuye la solubilidad. Y es Negativa. el mismo efecto que ocurre en el caliche, en el llamado sarro, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando te compras tu tetera, te venden tu tetera y te regalo, ya te incluyen el sarro en la tetera. No. No. ¿Y dónde aparece el sarro? Al momento de calentarlo. Al momento de hervir el agua. Y el sarro no solamente aparece en la tetera, ¿no? Aparece también en tu termo. En las Si tú, ollas. por ejemplo, calientas el agua, el sarro corresponde a las sales que están disueltas en el agua. Eso te demuestra que hay sales disueltas en el agua. Pero esas sales son poco solubles a altas temperaturas. Por lo tanto, como tú estás hirviendo el agua y esto está dando una continuidad a 100 grados Celsius, poco a poco se van depositando sobre la superficie metálica y por lo tanto llega un momento en que se genera una capa de sarro en la tetera. Y eso a nivel tetera no tiene ningún problema. Eso a nivel tetera no te genera ningún problema porque o te compras otra tetera o limpias tu tetera y chévere. Pero cuando tú generas vapor y en algún momento que seas ingeniero vas a generar vapor en unos equipos enormes, ay de ti si haces ingresar algo de sal al generador de vapor. Porque ahí prácticamente malogras el equipo. Mayor temperatura, mayor solubilidad, típicamente para la mayoría de sólidos en líquidos, ¿ya? Pero para los gases ocurre lo contrario. Para los gases, a medida que tú incrementas la temperatura, disminuye la solubilidad. Y lo contrario, si tú disminuyes la temperatura, se incrementa la solubilidad. Vaso de gaseosa, ¿ya? Una gaseosa, la que quieras, recontrelada, con un pingüinito al costado, te la tomas, pero así, en guam, todo el vaso completo. ¿Alguna vez lo has intentado? Gaseosa, pero recontrelada. Arde la garganta. Arde la garganta. ¿Y por qué te arde la garganta? Porque eso ha venido en Uni. O sea, no ha venido porque te arde la garganta, no. Algo relacionado ha venido en Uni. Como se ha disminuido la temperatura, supongo que estará, como, por decirlo así, un poco más sólido, ¿no? O sea, estará como que más pegada a las moléculas del gas y hacen que eso choquen en la garganta. Y eso hace doler. En la garganta, ¿ya? Bueno, No sé, es una inspección indirecta. Una pregunta, ¿cómo se llama el gas que está en la gaseosa? Carbonato de... Es carbono, creo, ¿no? Pero el carbono de algo. ¿Dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono con el agua forma ácido carbónico, ¿ya? Pero resulta que si el dióxido de carbono se encuentra a una temperatura alta, tú ves que la gaseosa genera su espuma. Pero si se encuentra a una temperatura muy baja, vas a darte cuenta que genera menos espuma y adicionalmente que te arde la garganta. ¿Por qué razón? Porque el dióxido de carbono a bajas temperaturas se disuelve en el agua y al disolverse en el agua forma ácido carbónico. Y ese ácido carbónico es el que genera el efecto de que te arda la garganta cuando tú tomas gaseosa a bajas temperaturas. Obviamente también el efecto de la temperatura influye, pero el escozor que tú sientes en la garganta en principio viene a ser por el ácido carbónico que está interactuando con tu garganta, ¿de acuerdo? Y lo contrario, contaminación térmica, incrementa la temperatura, disminuye la solubilidad. Por eso es muy importante no arrojar algo caliente al agua, porque si tú arrojas algo caliente al agua, sobre todo si estás en un ecosistema natural, disminuye la concentración del oxígeno y al disminuir la concentración del oxígeno, chao, pescado, ¿ya? Entonces, 3 factores que afectan la solubilidad: naturaleza del soluto, la presión que afecta a los gases y la temperatura,
que para el caso de los sólidos y los líquidos, típicamente a mayor temperatura, mayor solubilidad, pero para el caso de los gases, a mayor temperatura, menor solubilidad, ¿de acuerdo? Eso lo pueden leer y pueden complementarlo con los libros, ¿ya? Unidades de concentración, unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas es prácticamente lo de siempre. Unidades físicas, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, ¿de acuerdo? Para quienes decidan ir a medicina, vas a tener un criterio que es masa-volumen, ¿de acuerdo? Pero eso no lo vas a ver sino hasta la universidad. Así que si te lo presentan en la academia, no le des bola, ¿ya? Masa, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, ¿ya? Y también las partes por millón, que esto en algún momento ha aparecido en examen de admisión, pero no como para que memorices una fórmula, sino para que simplemente utilices tu criterio. Partes por millón significa una parte por cada millón de partes, ¿ya? O sea, 1 gramo por cada millón de gramos, 1 miligramo por cada millón de miligramos. Por lo tanto, esta unidad es utilizada para cuando tú tienes concentraciones muy, muy bajitas. Por eso se habla de partes por millón. Por ejemplo, la concentración de plomo en el agua. Anteriormente, quienes viven en casas antiguas todavía, en mi caso, por ejemplo, las tuberías eran tuberías metálicas, tuberías de plomo, y esas tuberías de plomo con los años van arrastrando plomo en el agua y uno consume y hay un efecto acumulativo, y ese efecto acumulativo puede dañarte internamente. El plomo es un veneno. ¿Y cómo se mide la concentración de plomo en el agua? En partes por millón, porque obviamente la concentración tiene que ser en extremo pequeña. Para efectos prácticos, tú puedes expresar las partes por millón en miligramos de soluto por litros de solución o por kilogramos de solución. Cualquiera de los dos es ideal para poder hacer partes por millón, ¿ya? Entonces, esos son con respecto a las unidades físicas. Veamos algunos ejemplos acá, directo nada más. No entiendo por qué esto sí aparece por aquí. Lo voy a llevar para el otro lado para que no moleste. Directo, chicos. Se tiene una solución de ácido nítrico al 30% en masa. Determine la masa de ácido puro contenido en 300 gramos de dicha solución. Vamos, lúcete. ¿Cuánto sale? Oye, ¿cuánto sale? Ven más cara. Si 300 gramos es el todo y 30% es ácido nítrico, ¿cuánto de ácido nítrico vas a encontrar? Oye, no me decepciones, ¿eh? ¿Cuánto es el 30% de 300? 90. Claro, 90. Por lo tanto, vas a decir 90 gramos. De esto, del ácido nítrico, 300 gramos es el todo y el 30% es el soluto. Por lo tanto, el porcentaje en masa del soluto es 90 gramos. Se acabó, directo, ¿ya? A ver, acá. Espero que siga veamos si es así. Sí, sí es así. Determine la masa de cloruro de sodio que se podría recuperar cuando se evapora todo el agua de 150 gramos de una solución que contiene 20% en masa de cloruro de sodio. Lúcete. ¿Cuándo sale? Al ojo. Oye, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es el 20% de 150? 30. 30, listo, se acabó, ¿no? O sea, de estos 150 gramos de solución, el 20% resulta ser cloruro de sodio. Por lo tanto, quiero saber cuánto cloruro de sodio puedo recuperar. Puedo recuperar un máximo de 30 gramos. Se acabó tu respuesta. Aquí, se prepara una disolución disolviendo 20 gramos de hidróxido de sodio en agua y la masa final del sistema fue 80 gramos. Lúcete. ¿Quieres saber cuál es el porcentaje en masa de hidróxido de sodio en este sistema? Oye, ¿cuánto? Al ojo. Agregas 20 gramos y tu masa final es 80 gramos. ¿Cuánto es 20 de 80? En porcentaje. Oye, ¿qué no? Si tú tienes que de estos 80 gramos, 20 gramos corresponde al soluto, la parte entre todo multiplicado por 100 te da el porcentaje. ¿Y ese porcentaje cuánto es? El 25%. Se acabó. Cerrado. Determine la masa de ácido clorhídrico contenido en 150 gramos de una solución al 10% en masa de este ácido. ¿Cuánto es? ¿Te parece increíble que sea tan fácil?
¿Cuánto sale? Profe, estamos por el chat. Yo estaba con bulla, por eso no podía hablar. Ah, por el chat. Ah, perdón, no le estoy dando bola al chat. A ver. ¿Dónde anda el chat? Ah, 15. Ah, ya. Ah, están contestando por el chat. Ah, perdón, chicos. Perdón que los trate mal. Ya pensé que no estaban dándome bola. Ah, ya. Listo, ya los vi. 15. Perfecto. Entonces, 15. Entonces, en este caso, sale 15. Perfecto, muy bien. Ah, ya que están tímidos hoy día, no quieren hablar. 15 gramos. Muy bien, chicos, perfecto. Matías ha respondido Sebastián, ha respondido Guillermo. Perfecto, muy bien, listo. Se forma una solución mezclando 40 mililitros de alcohol etílico para formar 200 mililitros de solución. Calcule el porcentaje en volumen de alcohol etílico. Chicos, no nos podemos demorar más de 30 segundos haciendo cada ejercicio. 40 mililitros y forma 200 mililitros de solución. Te piden porcentaje en volumen. 20%. ¿Cuánto? 20%. 20%, directo, 20%. De los 200 mililitros, 40 mililitros es el alcohol, 20%. Se acabó. Acá, en un recipiente, tienes alcohol metílico al 20% del volumen. Determina el volumen de alcohol metílico, ¿ya? Si se sabe que contiene 500 mililitros de solución alcohólica. Vamos, lúcete. ¿Cuánto es 20% de 500 mililitros? Muy bien, Sebastián, 100 mililitros. Se acabó, cerrado, volumen del soluto, 100 mililitros, ¿ya? Ahora, esto te lo dejo porque, este de acá me parece interesante. El de acá lo vamos así directo nada más, sale 40%. El de acá, chicos. ¿Por qué solamente ver y marcar? ¿Ya? Siempre el ejercicio plantéalo en tu cabecita y después de que está planteado en tu cabecita, recién, si quieres, plásmalo en un papel. No te vayas hacia la loca al papel. Primero piénsalo, cuál es la mejor forma y luego opéralo. Te dice, mira, una botella de vidrio conteniendo 200 mililitros de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,25 gramos por mililitro. Te pregunta, calcula la masa de ácido sulfúrico puro en el recipiente si se sabe que la solución es al 20% en masa del ácido. Chicos, si yo tengo la densidad y tengo el volumen, ¿qué puedo calcular? Con la densidad y el volumen. La masa. ¿Pero la masa de quién? De la solución, ¿cierto? Yo ya tengo la masa de la solución. Y de esa masa de la solución, el 20% es ácido. ¿Resolví mi problema? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 200 por 1,25, ¿cuánto me da? 200 por 1,25, ¿cuánto te da? 50. 250. ¿Ah? 200 por 1,25 es 300, ¿no es 250? 250. Ah, 250, ya, 250. Y de esos 250, el 20%, ¿cuánto es? 50. 50, se acabó. Entonces la masa viene a ser 50 gramos. Ojo, que estamos nosotros trabajando acá cosas muy sencillas porque en algún momento, ya del avance, ya vamos a complicar la vida, ¿ya? Entonces, hasta acá, porcentaje en masa, porcentaje en volumen. Los problemas vienen así. Más que esto, no viene. Es recontra sencillo. Unidades químicas de concentración. Molaridad, ¿ya? La molaridad, una de las cosas que debes tener en cuenta, más que la fórmula, es que es una propiedad intensiva, ¿ya? ¿Qué significa que es una propiedad intensiva? ¿Que depende o que no depende de la cantidad de materia? No depende. No depende. No No depende depende. de la cantidad de materia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un problema clásico de examen de admisión. La molaridad tú la puedes expresar de estas dos formas. Yo te diría, ¿ya? Yo te diría que al inicio, si no conoces nada de molaridad, intentes trabajar siempre a partir de todo lo que puedas tú deducir, ¿ya? Pero una vez que tú ya te conozcas la deducción, yo te recomiendo trabajar con fórmula, porque es mucho más rápido. Así, en guam, trabajas, resuelves y te quitas de encima todos los ejercicios. La molaridad es el número de moles por cada litro de solución. O podría ser 10 veces la densidad de la solución, que debe estar en gramos por mililitro, por el porcentaje en masa del soluto entre el peso fórmula del soluto. ¿Ya? Aquí me dicen esto. Se disuelven 0,8 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta completar 500 mililitros de solución. Determine la molaridad de 40 mililitros de la solución formada. Chicos, ¿este qué dato es? La masa. La masa, listo, la masa. ¿Y este qué dato es? El volumen. El volumen de la solución, ¿cierto? Entonces,
Yo puedo decir aquí lo siguiente, y es lo que vamos a hacer. Mira, y también te recomiendo, siempre trabaja en una sola línea. A Uni le gusta eso. Tú dices, la molaridad es igual al número de moles del soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. ¿Ya? Entonces, yo voy a despejar el número de moles del soluto. ¿Y esto a qué es igual? Esto va a ser igual a la molaridad por el volumen. Pero el número de moles también viene a ser la masa del soluto entre el peso fórmula del soluto. Y se acabó. Acá tú tienes tus 4 variables. Tengo la masa, puedo calcular el peso fórmula, tengo el volumen y puedo calcular la molaridad. Chicos, ¿cuánto vale el peso fórmula del hidróxido de sodio? ¿El sodio cuánto pesa? 30. 40 es. el peso 40, formal. ya, 40. Cerrado. O sea, ya no, tú no quieres sumar. De frente, 23 más 16 más 1 me da 40. O sea, tú ya sabes que este monstruito es 40. La masa vale 0,8. ¿Ya? El volumen es medio litro. ¿Ya? Entonces, despejando la molaridad, ¿cuánto te sale? 0,04 molar. Excelente, Walter. 0,04 molar. Pero como a ti te piden la molaridad de 40 mililitros de la solución, tú recontra hincha lo que haces es, para 500 mililitros, 0,04. Para 40 mililitros, ¿cuál será la molaridad? Pregunta, ¿eso es correcto? ¿Es correcto o no es correcto hacer eso? Una proporcionalidad. No, no es correcto. Muy bien, Sebastián. ¿Por qué no es correcto? Porque les dije iniciando que la molaridad es una propiedad ¿de qué tipo? Una propiedad intensiva. O sea, no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, si 0,04 molar es la concentración para 500 mililitros, también será la concentración para estos 40 mililitros. Y si no lo entiendes de esa manera, quiero que veas aquí mi cafecito que me voy a tomar. Si yo me tomo este café, tiene un sabor. Y si este café yo lo paso a otro recipiente, ¿cambiará el sabor o sigue siendo el mismo sabor? El mismo. El mismo sabor. Lo que significa que la concentración no cambia. La concentración no varía. Es una propiedad intensiva. Eso métetelo en la cabeza y te va a ayudar a resolver muchísimos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido con respecto a la molaridad. ¿Ya? Estos ejercicios se los voy a dejar a ustedes porque son bastante sencillos para que los puedan resolver en casa. ¿Ya?